Regresó el tema del aumento al salario mínimo y ahora son los empresarios los que proponen subirlo aproximadamente el 20%, algo pues nunca antes visto. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana explicó que el objetivo es que el salario mínimo concluya el 2017 en 89 pesos con 35 centavos. Hay que recordar que el nivel actual es de 73 pesos con 4 centavos. Gustavo de Hoyos dijo que las 36,000 empresas afiliadas a la Coparmex apoyan esta propuesta. Además, hizo un llamado para que sea analizada en la Comisión Nacional de esos salarios. Está en la línea Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Ha propuesto la Coparmex aumentar más o menos 20% el salario mínimo el próximo año a más tardar. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Oiga, esto es nunca visto, siempre los empresarios andan diciendo, no, 4%, 5%, que no se nos dispare la inflación. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Digo, qué bueno, pero ¿qué les hizo cambiar de opinión? Carlos, una consulta que llevamos a cabo dentro de toda la membresía de la Coparmex en todo el país y que nos ha hecho llegar la convicción de que en un plazo no mayor a 12 meses, es decir, durante 2017, deberíamos hacer un esfuerzo especial para que todos los salarios mínimos generales lleguen cuando menos a la línea del bienestar que ha establecido la Coneval, es decir, a 89.35 pesos. Esto, desde luego, implica un gran esfuerzo para las empresas. Lo que estamos proponiendo, Carlos, en la Coparmex es que este incremento se dé primeramente mediante un acuerdo en este año en el seno de la CONASAM, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en un rango del 4% aproximadamente, y que posteriormente, en el 2017, en algún momento, cuando la circunstancia económica lo permita, ya sea en un solo momento o en varias etapas, logremos que el diferencial para llegar en los salarios mínimos generales a 89.35 se vaya dando. Nos parece que es inaplazable esta decisión. O sea, 4% este año y 16% el próximo año. No estamos hablando de un porcentaje, Carlos, el siguiente año. Estamos hablando que solamente las personas que ganan el salario mínimo general tengan un aumento nominal para que el salario mínimo general llegue a este rango de 89.35. Bueno, pero equivale más o menos a 20% en total. Equivaldría a un porcentaje similar al que tú mencionas. Lo importante que quiero señalar es que la preocupación central de la Coparmex es que las personas que están en los niveles más bajos de ingresos al final de 2017 tengan cuando menos el ingreso suficiente para estar en lo que la Coneval ha señalado como línea del bienestar. Juan Pablo, buenos días, por cierto, feliz cumpleaños. ¿Esto lo consensuaron con otros organismos empresariales, con las cámaras de comercio, con las cámaras, Gustavo? No es Juan Pablo Castañón, es Gustavo de Hoyos. Es que al rato vamos a entrevistar a Juan Pablo Castañón. Gustavo, perdón. ¿Esto fue consensuado con los organismos de comercio, de industria? ¿Hay consenso en el sector empresarial de esto? Me parece que hay un acuerdo en lo esencial en el sector empresarial sobre la importancia de que se dé una recuperación gradual y sostenida del salario. En el caso de la Coparmex nos parece que es inaplazable que logremos que en el próximo año todos los trabajadores, sobre todo los que menos ganan, lleguen a este nivel de la línea del bienestar de 89.35 pesos. Es un tema que se está discutiendo actualmente, próximamente se instalará en sesión permanente la CONASAMI y me parece que habrá espacio para un debate, tanto el gobierno como los trabajadores y los empresarios, y llegar a lo que finalmente sea el acuerdo que se adopte para el país. Gustavo, ¿es suficiente este aumento? Es decir, 89.35, han habido otras propuestas que hablan de más, incluso 100. ¿Cómo llegaron a este número, digamos, y si es suficiente? ¿Les parece que es suficiente? Precisamente en los últimos meses ha habido un largo debate que ha señalado distintos montos que deberíamos de aspirar como país para el salario mínimo general. Nosotros en la Coparmex hemos analizado con detenimiento estas posturas y pensamos que, digamos, la mejor referencia objetiva, que parte no de una decisión caprichosa, una propuesta de tipo política, sino de un análisis serio, es el de la Coneval, y por eso es que la postura de Coparmex es tener como objetivo precisamente la línea del bienestar que ha señalado la Coneval, donde están incluidos tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, es decir, lo mínimo que necesita un trabajador para poder proveerse de lo necesario para su sustento. Oye, yo no quiero ser mal pensado, pero lo soy. ¿Cómo está eso de que a lo largo de los últimos años el gobierno y los empresarios no querían que aumentara mucho el salario mínimo? De pronto dicen, ok, lo vamos a aumentar más o menos 20%, pero ni siquiera este año, sino el próximo, ya cuando se acercan más las elecciones. Y esto, bueno, pues genera desde luego un efecto ahí de satisfacción. ¿No tiene un trasfondo electoral esta decisión?
Desde luego que no, Carlos. Esta propuesta atiende a una revisión de fondo de la realidad que tenemos en el país, también precisamente al debate que se ha abierto en el país meses atrás, y nos parece que este objetivo que hemos propuesto, 89.35, no necesariamente debería esperar la parte final de 2017. Nos parece que deberíamos sí o sí encontrar un aumento porcentual en las próximas semanas para que empiece a tener efectos desde el 1 de enero del próximo año, y tal vez por ahí en el mes de abril o mayo podríamos tener este otro aumento nominal solamente en el caso del salario mínimo general para llegar al objetivo que estamos planteando. Es una decisión y una propuesta que tiene que ver con el ámbito exclusivamente laboral, no hay ningún otro ingrediente por medio. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, por estar en Despierta. Coparmex es uno de los organismos más importantes de representación empresarial, pero forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, en donde hay otros, como Concamín, como Concanaco, como la gran mayoría de las cámaras, ¿no? Industriales, comerciantes, agropecuarios, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimos más. El presidente de este Consejo Coordinador Empresarial es Juan Pablo Castañón. Y ahí le vamos a preguntar si esto es una idea nomás de Coparmex o todos los empresarios que están representados ahí están más o menos en la misma dinámica. Está en la línea Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por tomar una llamada y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar en tu programa y en este día también. Gracias. ¿Sí? Es un consenso de todos los empresarios que tenemos que elevar el salario mínimo y llevarlo a una mejoría notable en la canasta básica de los consumidores. ¿Y de este tamaño, de aproximadamente 20% en el transcurso del próximo año? Hay propuestas de los sectores, de las mismas organizaciones que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial, que incluso superan estas cantidades que Coparmex está diciendo. Es un consenso que estamos generando, que busquemos llegar y superar la canasta básica señalada por Coneval. ¿Y más o menos en cuánto están los aumentos propuestos? Como bien lo decías, que llegan y superan los 100 pesos. El gran reto que tenemos es que cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y en qué momento lo iniciamos. Lo hemos venido iniciando desde hace meses. Los últimos 12 meses tenemos un incremento en el poder adquisitivo del trabajador del 5.5%. Esto se debe a la combinación de dos cosas, Carlos. A lo que pagamos en las empresas a los trabajadores y a una inflación retenida, contenida, que hemos tenido exitosamente en el 2015 y en lo que va del 2016, con todos los problemas que hemos tenido en el tipo de cambio. Entonces, al tener este esfuerzo, tenemos que seguir haciéndolo en la revisión anual que hacemos, que sirve de base y de orientación a las contrataciones colectivas que se hacen en las empresas. Juan Pablo, buenos días. ¿Este incremento al salario mínimo es posible hacerlo aún cuando no se ha acabado el proceso legislativo de la unidad de medida? En estos días tendremos que hacer el incremento que normalmente hacemos un poco superior a la inflación esperada del próximo año que el Banco de México nos marca. Y eso es lo que todos los años hacemos. Pero ya tenemos que determinar y publicar cuáles son las fórmulas para incrementar exclusivamente el salario mínimo. Y eso lo encontraremos, pues ya la solución en estos días, dado que la discusión pública así nos lo exige. Pero nuestra meta es superar la canasta básica del Coneval. Es evidente que esa canasta básica solo es lo mínimo y tenemos que tener una política de superarlo. Y como digo, tenemos propuestas diferentes. Evidentemente lo tenemos que hacer con los trabajadores y lo tenemos que hacer con el gobierno para no romper la inflación, que ese es el gran reto que tenemos y que tenemos que ser tan responsables. Y sobre todo en una época como la que estamos hoy, donde la volatilidad y los riesgos pues son difíciles de contemplar con toda responsabilidad. Muchas gracias por estos minutos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí están pues las posturas, a ver si sale este asunto y aumenta cosa de 20% el salario. Está en la línea Alfonso Navarrete Prida, el secretario del Trabajo. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar contigo y tu auditorio. ¿Y el gobierno está de acuerdo o en desacuerdo con este asunto? Bueno, esto lo tiene que analizar la CONASAMI. Nosotros hemos empezado a tener contactos desde el mes de mayo. La CONASAMI es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿verdad? Es un órgano constitucional que lo componen 11 representantes patronales, 11 representantes trabajadores y un solo representante del gobierno
pero en su conjunto agrupan a más del 76% del Producto Interno Bruto, Carlos. Ahora, ¿cuál es su postura, secretario Navarrete? Su postura. Nosotros creemos que hay un margen para elevar el salario mínimo de manera sustantiva, importante, lo hemos señalado desde el mes de mayo. El sector empresarial, precisamente esta parte del sector empresarial, Coparmex, nos pidió tiempo, como tú recordarás, para que volviéramos a revisar lo que estaba ocurriendo en la economía nacional e internacional, y ahora la Coparmex hace esta propuesta muy similar en el procedimiento a lo que el gobierno estaba proponiendo, es decir, un aumento en este año y en el 2017 ver la posibilidad de un aumento mayor. Los porcentajes, desde luego, los tiene que fijar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ahora, estamos hablando que en este año y el próximo estarían sumando el aumento como un 20%, lo cual sería un aumento no antes visto, por lo menos en la historia reciente de México. Ustedes... No antes anunciado. No antes anunciado. Oiga, ¿y esto les gusta? O sea, si este 20% les parece bien, ¿les parece que por ahí va cuando dice usted sustantivo? Nosotros vemos con mucho gusto el que ya uno de los sectores empresariales exprese su postura. Desde luego, como tú sabes, el sector empresarial se compone por cámaras y la representa desde luego el Consejo Coordinador Empresarial en su parte más alta. Está la CONCAMIN, la CONCANACO Servitur, que es fundamentalmente uno de los sectores que tiene que opinar, porque a ellos son a los que va dirigido mayormente los aumentos de salario mínimo. Por eso nosotros no podemos decir más que qué bueno que ya se haya pronunciado Coparmex. Sabemos que lo van a hacer sectores de obreros el día de hoy, particularmente la CTM, la Central Obrera más grande de México. No, ni modo que digan que no, ¿no? Y esto ayudará a tener un marco. Yo creo que ellos irán también en una propuesta que va en la dirección del aumento al salario mínimo. Ya. No sé si en los mismos pasos que está pidiendo la Coparmex. Secretario, buenos Por días. eso ahora el gobierno nada más lo ve con mucho optimismo, con un gran gusto, pero tendremos que analizar qué está diciendo y no inducir ya de entrada una discusión que afortunadamente, como estás pudiendo ver, Carlos, los sectores de la producción se están pronunciando. ¿Cómo evitar, Alfonso, que haya una carrera entre precios y salarios si hay otros sectores que, por ejemplo, en los contratos quieran un incremento similar? Ese ha sido el gran punto de siempre. La realidad es que en México se ancló el salario mínimo a una serie de variables inflacionarias que todavía no terminan de desvincularse, eso lo quiero dejar bien claro, no ha terminado de salir la famosa unidad de medida del Senado, por lo tanto todo sigue vinculado a los mismos créditos, multas, sanciones, etcétera, y al margen de que se desvincule, México nunca ha tenido la experiencia de lo que se llama evitar el efecto faro, que no nos repercute en los salarios contractuales, que eso lo dice con claridad la Coparmex. Los salarios contractuales se miden por sí mismos, ellos llevan su propia dinámica en todos los sectores del país, y por otro lado, que los propios empresarios no puedan tener este dato como un hecho para subir automáticamente los precios, que eso no nos llevaría a que aumente en términos reales el ingreso de los trabajadores. Estas son las cosas que tenemos que cuidar.